Entonces dice que Pablo había tenido un encuentro con el Señor, un encuentro directo, pero Pablo no decidió quedarse en esa situación, sino Pablo obedeció a la segunda petición que Dios le hacía, el cual era, dice, ir hacia un lugar determinado, el cual Dios le había dicho a Pablo que tenía que presentarse. Y aunque Pablo estaba en una condición el cual no se podía negar, porque había quedado ciego al encuentro con el Señor, vemos que Pablo lo hace de todo corazón, porque hay una transformación genuina de parte de Pablo en su corazón, el cual a los pocos días de haber recibido al Señor ya decía: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación y vida eterna. Entonces, en los llamados que Dios ha establecido sobre nuestras vidas, en la decisión es de nosotros el decir que sí al Señor. El Señor tocará la puerta de tu corazón para usarte, para utilizarte donde Él quiere utilizarte. Puede ser un área que quizás no te va a gustar. El Señor quizás te va a usar en un área del cual de tu corazón no será la mayor disposición. Pero si tú decides al Señor, si tú te entregas al Señor con todo tu corazón y decides servir al Señor, dice la palabra que no es mejor dar que recibir. Dice la palabra que Dios tomó forma de hombre despojándose de sí mismo, dice la palabra de Dios que se dio por nosotros completamente para servirnos a nosotros. Dice que Él no tenía necesidad de morir por nosotros, pero dice que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Jesús murió por nosotros. Y desde la disposición de tu corazón, en la disposición de tu vida, la disposición de tu alma, la disposición de tu ser, el cual es el único que puede decirle al Señor sí en el momento que Dios te llame, en el momento que Dios pueda impactar tu vida. Todo en la vida tiene un balance y solamente depende de ti la forma que tú quieras hacerlo, la forma que tú quieras llevar esta situación, la forma que tú puedas establecer esta situación. El problema es encontrar el balance en el Evangelio. El balance solamente puedes encontrarlo cuando tú encuentras la voluntad perfecta de Dios. Hay muchas veces que sabemos el llamado que Dios nos ha dado, que Dios nos ha establecido, y cuando sabemos el llamado queremos ser utilizados en una manera extraordinaria. Quizás tienes un llamado como evangelista y quizás ya quieres ser utilizado en las naciones de la tierra, ya quieres estar predicando en los países de Latinoamérica, Suramérica, de Europa, y no has comenzado aún con tu ministerio, aún apenas estás comenzando, aún apenas estás llevándolo en las calles. Y Dios es Dios de orden, Dios es Dios de misericordia, y Él llama, dice la palabra, que Él no llama a capacitados, sino Él capacita a los llamados. Y está la contraparte de lo que es cuando tú no conoces tu llamado. Ahora, hoy en día, muchos están preguntándole al Señor: Señor, ¿cuál es mi llamado? ¿Cómo yo puedo servir en la iglesia? ¿Cómo yo puedo establecer este llamado en la iglesia? ¿Cómo yo puedo servir? Quiero que me muestres el llamado. Pero muchas veces cuando Dios te muestra tu llamado, te da a sentir el llamado, hay mucha incredulidad en ti. Ahora se ha formado un estereotipo cultural, religioso, que creemos que Dios puede utilizar solamente a los que están en los altares, o a personas de alto rango, o nombres específicos. Hoy en día me doy cuenta que muchos es totalmente la contraparte de los que ya saben su llamado y quieren ser usar grandemente. Hay otros que lo hacen con una forma de intimidad cuando piden al Señor: revélame el llamado al cual yo estoy establecido. Y cuando Dios te comienza a revelar, cuando Dios te comienza a mostrar lo que Dios trae para tu vida, muchas veces tú crees que no eres capaz de llevar ese mensaje, no eres capaz, y comienzan, he visto mucho hoy en día, se está dando mucho problema en lo que es, muchas personas están buscando el conocimiento intelectual para poder establecer un llamado, o sea,
de evangelista, sea de pastor. Muchos están buscando aquel conocimiento de letras, aquel conocimiento. Es necesario conocer lo que Dios estableció en su palabra. Dice la palabra de Dios que es necesario que leamos en las Escrituras, porque os parece que en ellas está la vida eterna. Es necesario que escudriñemos las Escrituras. El problema es cuando tú depositas tu confianza. El temor más grande del ser humano es caer en creer que tu mayor fuerzas están en ti mismo. Cuando el hombre comienza a creer que sus fuerzas están en sí mismo, cuando el hombre comienza a pensar de que él depende de sí mismo, es donde muchas veces te enfrentas a la realidad y muchas veces temes a lo que Dios pueda traer sobre tu vida. Si Dios te está llamando a algo, Dios te va a respaldar. Si Dios te está diciendo este es tu llamado, no te preocupes por lo que va a acontecer o por lo que vaya a pasar. Disfruta el proceso desde el principio hasta el final. Dios va a estar contigo. En ningún momento Dios te va a desamparar, en ningún momento Dios te va a dejar. Dios es fiel para cumplir su palabra, Dios es fiel para cumplir su promesa. Y si Él prometió algo sobre tu vida, Él te lo va a dar y Él te va a demandar lo que Él cree que tú puedes dar. Hoy en día podemos ver muchos jóvenes, puedo ver muchos jóvenes intentando y dicen: yo quiero aprender ciencia, quiero aprender teología para poder impartir la palabra de Dios. Yo te puedo asegurar, te lo digo por experiencia propia, por mi testimonio, que no necesitas saber letras teológicas, no necesitas saber ciencia para poder impactar el corazón de una persona. Solamente necesitas sujetarte al Señor y aprender de la palabra del Señor y decir al Señor: pon las palabras en mi boca cuando yo vaya a hablar con alguien, cuando yo tenga que impartirle a alguien tu hermosa palabra. Pon las palabras necesarias. Hay necesidad en la calle. Muchos están necesitados de amor, muchos están necesitando palabras de esperanza, y las palabras teológicas no van a impactar el corazón, sino es la disposición de tu corazón. Cuando sea Jesús en tu corazón, dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Tu deber es someterte a lo que Cristo te manda someter, como Pablo fue sometido. No significa que no vas a tener problemas, circunstancias van a venir. Tú ves, Pablo, después de que aceptó su llamado, incluso fue a todo lo que Cristo lo llamó a hacer. Dice la palabra de Dios que Pablo fue probado grandemente, pero Pablo decía: he aprendido a tener contentamiento, a tener mucho, a tener poco, pero con todo sé que en Cristo Jesús yo soy más que vencedor. Yo en Cristo Jesús todo lo puedo porque Él es mi fortaleza. Cuando tú entiendes lo que Pablo entendía, cuando tú puedes ver lo que Pablo escribe y lo que Pablo describe en la palabra de los Hechos, tú puedes saber que tu llamado no depende de ti, que las fuerzas no están puestas en tu conocimiento o en tu razonamiento, sino en lo que Cristo demanda en su palabra. Y lo que tú llevas, tu deber es escudriñar las Escrituras y establecer y llevar la palabra. Dice la palabra que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Y cuando tú eres no solamente oidor de la palabra, sino hacedor de ella, el Señor morará en tu corazón. Porque dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo, el cual mora en nosotros. Y si Cristo mora en ti debe de haber amor, los frutos del Espíritu, la paz, el gozo, la mansedumbre, la benignidad, la templanza. Contra tales cosas dice la palabra que no hay ley ni hay cosa que pueda ir en contra del propósito que Dios ha formado en ti, del propósito que Dios te ha establecido, en el cual el Señor te ha llamado. Y si el Señor te llamó, fiel es para respaldarte. No te preocupes de qué vas a hablar o qué vas a dar. El Señor le dijo a los discípulos: id y predicad el evangelio a toda criatura. El Señor no les dijo: no se preocupen por lo que vayan a comer, lo que vayan a vestir. Tu deber es estar conectado con el Señor y pedir al Señor dirección. Y cuando tú pides al Señor dirección, el Señor se encarga de dártela. Yo te puedo asegurar totalmente que no es cuestión de que aprendas letras. Te insto a que te quites ese estereotipo que te ha formado de creer que Dios puede usar solamente a personas específicas, nombres específicos. Yo te puedo asegurar que el Señor puede usarte grandemente.
El Señor solo está buscando un corazón dispuesto, un corazón que sea capaz de decirle: Señor, heme aquí, estoy a tu disposición, úsame donde tú quieras usarme, levántame donde tú quieras levantarme, llévame donde tú quieras llevarme. Es la disposición de tu corazón, y te lo voy a comprobar con hechos reales y verídicos, donde dice la palabra de Dios que no debemos de decir o pensar que no podemos ser usados. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 6, el capítulo 11, versículo 6, dice: cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Cuando Dios te justificó, dice la palabra de Dios que Cristo no solamente nos salvó, sino nos limpió, nos justificó, nos dio de redención, y en el cual podemos ser utilizados, porque la gloria y la honra siempre es para nuestro Señor Jesucristo, pues por Él nosotros subsistimos, por Él nosotros vivimos, por Él nosotros podemos cumplir lo que el Padre nos ha mandado a cumplir. Y así en Cristo Jesús todo lo podemos, porque Él es nuestra fortaleza. Te insto a que busques del Señor, que busques mientras puede ser hallado, que le digas al Señor: Señor, aquí está mi corazón, estoy a la disposición de tu corazón, muéstrame cuál es el camino correcto, muéstrame, Señor, cuál es mi llamado, y cuando tú me digas: este es tu llamado, yo puedo decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Espíritu Santo de Dios, toca, Señor, cada vida, Señor, en esta hora. Padre, que en el nombre de Jesús tú seas confirmando, Señor, el llamado. Señor, que tú seas tocando los corazones. Espíritu de Dios, Señor, yo digo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que cada corazón, Señor, que está puesto, Padre, a la disposición de buscar tu rostro, de buscar tu presencia, Señor, puede encontrar tu oportuno socorro, el cual desciende de lo alto. Señor, y aquellos, mi Dios, que están esperando una palabra de confirmación, Señor, tú puedas dársela. Tú puedas, Señor, establecer, Padre, lo que tienes para con cada vida, para con cada, Señor, persona. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Que tú seas, mi Dios, confirmando los llamados, Señor Jesús, estableciendo, Jesús, lo que tú tengas que establecer con tu pueblo. Los tiempos son difíciles, Señor, y solamente tú puedes tomar el control. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. No dudes si el Señor te está llamando a servir. No dudes, es tiempo de servir al Señor. Dice la palabra del Señor que los mayores en el reino de los cielos serán los que son como niños. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos buscar a Dios en todo tiempo y siempre pedirle la dirección al Señor en todo lo que hagas. No corras a tu llamado, pero tampoco te quedes estancado. Pídele al Señor caminar de su mano, de su lado, porque los que corren tropiezan, pero también los que se quedan aislados también se quedan sin sembrar semilla. Y no seas como aquel que el Señor llamó y le pidió pidió los frutos, y aquel dijo: yo tuve miedo y lo enterré. Y el Señor le dijo: siervo malo e negligente. Te insto a que tú puedas establecer lo que Dios te ha llamado. Si tienes don de cantar, úsalo en alabanza. Si tienes el don del evangelista, predica en las calles, predica en los autobuses. Si tienes el don de pastor, dile al Señor que te use grandemente y que el Señor te bendiga grandemente. Y espero que este mensaje haya sido de bendición. Que el Señor te bendiga grandemente y que el Señor te colme de ricas y abundantes bendiciones, y que el Señor te use grande y poderosamente en la nación donde tú veas este mensaje, el lugar donde tú veas este mensaje. El Señor
te esté bendiciendo y te esté dando fuerzas para poder seguir en su camino. Que el Señor te bendiga grandemente, que te colme de ricas y abundantes bendiciones. Amén y amén.